Estamos muy emocionados de esta mesa, que es una de las estelares de nuestra feria, la presencia de ustedes aquí, así lo dice. Estamos frente a dos personajes que han puesto su inteligencia al servicio de la reflexión para la democracia. Reunirlos ha sido un privilegio y escucharlos conversar también lo será. Quiero presentar a Gabriel Guerra Castellanos, un hombre digno del linaje que ostenta, pero también un hombre que ha construido su carrera propia, un pensamiento influyente para todos quienes lo admiramos y lo leemos. Y es para mí un honor dar la bienvenida a Cayetana Álvarez de Toledo, una de las mujeres más brillantes de nuestro idioma, pero también a nivel internacional, que tiene siempre una reflexión pertinente para todos los temas que le ocupan, que tiene una formación académica admirable, muy sólida, muy completa, y lo van a corroborar a ustedes ahora cuando le escuchen hablar. Dos de las personas que mejor hablan nuestro idioma y que mejor piensan están aquí. Qué afortunados somos de escucharlos. Te dejo el micrófono, querido Gabriel. Bienvenida, Cayetana, a este país que te aprecia, que te admira y que te recibe con los brazos abiertos. Adelante, por favor. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, queridísima Consuelo. Me siento muy privilegiado de estar aquí en el relanzamiento de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, en este foro, no solamente este foro donde estamos ahora, sino en este espacio lleno de dos de las mejores cosas que puede tener un país: libros y lectores. Jóvenes, niños, adultos mayores, quienes somos de edad indeterminada e inconfesable, todos reunidos en torno a una idea, la idea de la lectura como vehículo transmisor de ideas, vehículo que permite enfrentar sin confrontar, debatir sin denigrar, y que nos enseña que la convivencia de las ideas es no solamente deseable, sino perfectamente realizable. Está hoy con nosotros una mujer que ha hecho de la búsqueda de sí misma, de su identidad propia y de su camino propio una manera de vida, una mujer estoica por muchas razones, y una mujer que también entiende que en el debate demoledor de la modernidad política, de las redes sociales y es que me pongo así el micrófono para que nadie entienda lo que digo deliberadamente, querida, porque así ya puedo negar después todo. Espero que así esté mejor. Cayetana Álvarez de Toledo ha encontrado, me parece, que uno de los puntos centrales de la descomposición de la vida pública hoy en día, que es la descalificación del otro, la descalificación de quien piensa distinto, el intento de eliminar las ideas de los demás y la incomprensión de que lo que funda y lo que salva y lo que sostiene a las democracias es el gran centro incluyente en el que coexisten las visiones que podríamos llamar de derecha, las posiciones conservadoras, las de izquierda, socialdemócrata, todos aquellos que creen en la democracia y en la coexistencia como parte fundamental y elemental de la vida pública. Los radicales, los que quieren callar a quienes piensan distinto, son los verdaderos enemigos de la democracia. Cayetana los ha enfrentado, diría yo, de manera, valga la redundancia,
frontal, de manera directa, ha pagado costos por ello, pero es mucho más lo que nosotros hemos recibido a cambio. Con eso quisiera yo abrir esta conversación. Cayetana, es un honor, un privilegio para mí presentar tu libro, Políticamente Indeseable. Yo diría que si hay algo que veo en personas como tú, en todos los aspectos políticos, es lo deseable y lo indispensables que son para la vida política. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a esta presentación. Muchísimas gracias, Gabriel, por tus generosas, amabilísimas palabras. Y si me lo permitís, me gustaría, ante todo, felicitar a Consuelo Sáizar, darle las gracias por este impresionante éxito que está haciendo esta feria. Yo no sabía exactamente a qué venía, pero como la feria, Monterrey, capital industrial, centro económico más potente de América Latina como mínimo, pero no sabía que tenía esta efervescencia cultural, que también tenía vocación de ser capital cultural y literaria, y solamente escuchar el ruido que hay del otro lado es la prueba de que esto se está consiguiendo y de que esto va a ir a más. Consuelo, además, he descubierto que es un alma gemela y una hada madrina, una mezcla de las dos cosas, y qué más se puede pedir que tenerla ella aquí y que estar aquí también con ella. Así que de verdad gracias por esta invitación, esta oportunidad de presentar mi libro aquí, ¿no? Y gracias, por supuesto, al Tecnológico de Monterrey por el formidable trabajo que hace precisamente para devolver a la conversación pública, es decir, a las juventudes, y a partir de ahí a la conversación pública general, eso tan importante que es el espíritu crítico, la inteligencia, ¿no? Que es uno de los valores más importantes que puede tener una sociedad y que está claramente en retroceso, y por eso el auge también de los populismos y por eso también la crisis que viven nuestras democracias. Es por el retroceso de la inteligencia, el espíritu crítico y la invasión de los sentimientos, de la irracionalidad en la política y en la vida pública en general. Yo no sé muy bien qué hacer, si esperar que Gabriel me haga preguntas incómodas, que las voy a contestar todas, porque tengo la muy mala tendencia a decir exactamente en público lo que pienso en privado, y eso me ha granjeado todo tipo de problemas en mi vida política, pero también creo que es la fórmula para recuperar el prestigio y la dignidad de la política, que los políticos empecemos a decir en público lo mismo que opinamos y decimos en privado. Así que me voy a someter a su interrogatorio y prometo ser absolutamente sincera, aunque me cueste lo que me cueste. Creo que estás en un espacio en el que no solo no te va a costar, sino que vas a verte recompensada por el diálogo y la participación de todos. Curioso, mi padre, que fue académico y consejero universitario durante los años complicados de los 60, 70, alguna vez alguien llegó a advertirle: oiga, doctor Guerra, están espiando sus comunicaciones, tienen intervenido su teléfono. Y él dijo: mire, no me preocupo, porque yo siempre digo en público lo mismo que digo en privado. Exactamente, y sin saberlo, no nos habíamos puesto de acuerdo. Al final del día, la congruencia comienza por ahí. La congruencia comienza por decirle a los demás lo que decimos a los nuestros, por atrevernos a llevar a la mesa pública lo que comentamos en la mesa de los domingos o en la mesa del restaurante, de la cantina, de la taquería, de donde vengo, por cierto, ahorita. Una taquería que yo no sé si tomar como indirecta, porque se llama El Buey, y ahí me sugirió mi algoritmo que fuera. Pero creo que yo empezaría por ahí, Cayetana, porque leo tu libro, leo los encuentros y desencuentros y las
conversaciones, por llamarlas de manera amable, que has tenido con algunos de los propios liderazgos de tu partido, que probablemente son los que menos te han acuerpado, me atrevo a decir, y me quedo con esta idea de que al final el político que vive tratando de, pues por lo menos disimular las cosas, vive en una contradicción permanente con el periodista, que busca develar las cosas. Tú eres las dos, eres periodista, eres política, eres una mujer que es apasionada de sus ideales y de sus posturas. ¿Cómo conjugas las dos y cómo funciona eso en el mundo de la eliminación por clics y en el mundo de los tweets como reemplazos de la movilización masiva de la ciudadanía? Bueno, a ver, para explicar un poco qué es el libro, ¿no? El libro es una mezcla de tres cosas. Es una crónica un poco periodística. Yo he sido periodista en una etapa de mi vida y me gusta mucho la crónica periodística. Y es una crónica de hechos de mi etapa como candidata del Partido Popular en España a 2 elecciones generales y portavoz de mi grupo parlamentario, ¿no? Donde cuento mi experiencia en la primera línea política. Es también, o aspira a ser, un ensayo sobre los males de la democracia, las amenazas principales que hay a la democracia, y es también un compendio de algunos retazos de memoria familiar, ¿no? Hablo de mi padre, hablo de mi madre, de su peripecia en la Cuba comunista, mi padre liberal, en la Segunda Guerra Mundial, es decir, hay mucho de anécdota familiar, ¿no? Pero todo ese compendio, esa mezcla de cosas, nace de una convicción profunda de que no hay nada más importante que la política. Y yo sé que es un oficio denostado, un oficio desprestigiado, un oficio al que nadie se quiere dedicar, por motivos evidentes, y al que se empiezan a dedicar cada vez los peores, pero por otra parte no hay oficio más importante ni que más afecte a nuestras vidas que la política. Nos afecta para bien a veces, nos afecta para mal muchas veces. Y lo que tenemos que intentar es que nos afecte para bien la política, porque, insisto, nada nos afecta más, desde las decisiones más pequeñitas que toman los políticos a nivel local sobre asuntos menores, hasta las grandes decisiones trascendentales que afectan a la vida, a la muerte de las personas, a ir a la guerra o a no ir, o al confinamiento, encerrar, no encerrar. Es decir, un político, nos guste más o menos, acaba tomando decisiones fundamentales. Por eso es tan importante que la política vuelva a tener dignidad y vuelva a ser un oficio al que se dediquen los mejores de la sociedad, los más competentes, los más honrados, los más inteligentes, los mejores, ¿no? Esa es la premisa esencial. Luego, la segunda es que yo soy optimista, de carácter, de talante y de actitud sobre todo. Es decir, optimista racional, no un optimista ingenua. Yo creo que si miramos la evolución de la historia en los últimos siglos, veremos que hay determinadas ideas que funcionan y que generan prosperidad, bienestar, libertad. Y esas son las ideas esencialmente vinculadas al mundo de la democracia liberal, ¿no? Al mundo de la Ilustración, las ideas que nacen con la Revolución Francesa, pero que se van consolidando a raíz de los siglos, con altibajos evidentemente, pero que forman un corpus que permite a las sociedades avanzar y prosperar. Eso es la democracia liberal. Es la libertad del individuo por encima de los colectivismos, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, las sociedades abiertas, ¿no? Una sociedad de mercado. Es decir, hay determinadas ideas que funcionan y que son las que tenemos que defender activamente, incluso combativamente si hace falta, ¿no? Y eso me lleva a la situación de dónde estamos ahora. Podemos ahora vincularlo con lo que preguntaba Gabriel, ¿no? Ahora estamos en un momento de choque entre un orden iliberal y ese orden liberal que está en repliegue, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es fortalecer a ese orden liberal con la batalla cultural, la batalla ideológica. El repliegue del orden liberal se ve en muchos sitios. Se ve en el auge de una izquierda reaccionaria en muchos sitios, en América Latina también, y en reacciones de derecha antipolítica, en movimientos pendulares muy fuertes.
Y en el caso de México concretamente, por hablar en público lo que hablo en privado, en una nítida deriva autoritaria, en una nítida deriva cesarista del poder que va cercenando las libertades y el funcionamiento de la propia democracia en México, ¿no? Y por eso, ante eso, lo que tenemos que hacer es plantar la batalla de las ideas. Esto mismo aplica a España, esto es lo que yo intento hacer en España, y construir alternativas culturales, ideológicas y políticas. Y esa es donde viene la parte más difícil, porque construir alternativas siempre es complicado. Es más fácil criticar lo que funciona mal que decir qué ofrezco yo a la sociedad como una alternativa a lo que hay. Y mi obsesión en estos momentos es que construyamos alternativas, tanto en España, una alternativa democrática y liberal, como en México, como en Argentina, como en Chile, como en Bolivia, como en Colombia, por supuesto. Es decir, en todos nuestros países hermanos formamos parte de alguna manera de un mundo vinculado histórica y culturalmente. No tienen que dividirnos, y la agenda de los populistas es enfrentarnos y dividirnos, y tenemos que trabajar para la construcción de esas alternativas a través de la batalla de las ideas. Y por eso agradezco especialmente esta oportunidad de hablar aquí en México, país que admiro, que he estudiado como doctoranda de Historia de España y México, y con el que espero estrechar vínculos muy fuertes, cada vez más fuertes, para el futuro. Esta mañana, Cayetana y yo presentamos un libro de la gran escritora y pensadora francesa Laurence Terray, y dos de los temas que más me llamaron la atención en esa conversación fueron, por un lado, algo que plantea Cayetana en su libro también, que es esta tendencia, ella se la adjudica a los españoles, yo la hago extensiva a los mexicanos, a destruir a nuestras figuras, destruir a nuestros héroes, destruir a nuestros símbolos, destruir a nuestros líderes. Aplica en el caso de quienes forjaron la democracia en esta nueva etapa española, aplica en el caso mexicano, pues creo que desde tiempos inmemoriales, ¿no? Toda esta idea azteca de la renovación cada 52 años implicaba también la destrucción del pasado y el reniegue del pasado. Y la vida sexenal política mexicana ha estado marcada también por la inmolación de los presidentes salientes. Algunos se autoinmolan porque deciden hacerlo así, otros les toca injustamente a posteriori, pero lo que eso va generando es precisamente esta baja en el nivel, esta baja en la vara que debería poderse superar para estar en la vida pública. Y conforme la política se convierte en el juego del más bajo común denominador, pues evidentemente el debate se pervierte, la discusión de fondo se pierde y todo queda en las acusaciones. Dice muy bien, es fácil criticar, es mucho más complicado proponer, pero tal vez no nos hemos preguntado cómo en estos tiempos modernos de política instantánea, cómo darle la vuelta, porque sabemos lo que es emerger de una dictadura, lo saben muy bien los españoles, los latinoamericanos lo sabemos muy bien también, pero en estos nuevos tiempos, ¿cómo se combate al extremista? Con la razón. Raymond Aron decía que la razón es aquella manera de pensar que da una oportunidad a la verdad, ¿no? Y vivimos un momento de sentimentalización aguda, ¿no? Y de irracionalidad aguda en la conversación pública y de mediocridad rampante, ¿no? Yo hablo de que hay casi un empeño en provocar como un apocalipsis cognitivo dentro de los espacios públicos, ¿no? Donde se desprecia la inteligencia y en cambio se aprecia la pura expresión sentimental, ¿no? Las políticas identitarias son una expresión de eso también, es porque yo lo siento de esta manera, yo me siento de esta manera, por tanto yo impongo mi manera de pensar, es decir, elimina la razón de la conversación pública y los hechos. Y entonces tenemos que devolver
a la palabra su sentido, a la razón su papel en la conversación pública, los argumentos, la verdad, los facts, frente al puro feeling, ¿no? Y eso no es fácil porque, esto lo comentábamos con Consuelo, ¿no? Hay una analogía muy bonita que Michael Ignatieff aplica a la lucha de la democracia contra el terrorismo, ¿no? Él decía en uno de sus libros, que se llama El mal menor, la democracia, como tiene limitaciones, siempre lucha con una mano atada a la espalda, ¿no? Contra el terrorismo. No puede cometer determinados crímenes, etcétera, ¿no? Lucha en un tablero desigual, con la mano atada a la espalda. Pero por eso, precisamente, como tiene una mano atada a la espalda, no puede tender la otra. Es decir, la otra mano tiene que ser combativa, firme, lúcida, enérgica, vibrante, en la defensa de la razón y en la defensa de la verdad, aunque cueste lo que cueste, ¿no? Y no hay atajos fáciles. Luego mencionabas esa tendencia autodestructiva que desde luego España tiene en dosis patológicas, ¿no? Pero que no es exclusiva de España. Y yo creo que también tiene que ver con el adanismo, ¿no? Y las generaciones políticas o culturales presentes son muy adanistas. Es decir, el mundo ha empezado con ellos, ¿no? Y no es verdad, hay que tener la humildad y la modestia de reconocer lo que generaciones previas han pensado, han reflexionado, el pensamiento acumulado a lo largo del tiempo, la experiencia acumulada a lo largo del tiempo a la hora de tomar decisiones. Eso requiere una cierta humildad y una actitud distinta, menos revolucionaria y más reformista. Yo creo que sobran los rupturistas y faltan reformistas en nuestra sociedad. Sí, se castiga la disidencia y se premia la estridencia en la política y en la vida pública modernas. Ahora, hay un tema que también abordas en el libro y que también hemos tocado en nuestras conversaciones porque hemos tenido la fortuna de compartir un par de mesas. ¿Qué pasa con una clase política? Pienso en la mexicana, pienso en la española, pienso en muchas otras, que hace de la descalificación absoluta del contrario su lógica de acción y diría yo de pensamiento, pero sería un oxímoron, sería una contradicción en términos. ¿Cómo se combate a eso? Porque vivimos lo mismo en los temas identitarios que tú mencionas, pero en muchos otros, en esta idea de que hay que cerrarle la puerta a la expresión de aquel con quien no coincidimos. Y un ejemplo extremo lo podríamos encontrar en Estados Unidos en el caso de Donald Trump, a quien expulsan de dos de las redes sociales más importantes, Twitter y Facebook. Muchos aplauden esa expulsión, ese acto de censura, y lo único que logran es mandarlo a un universo medio oculto en el que ya no nos enteramos de lo que dice. ¿Cómo pelear en términos prácticos? Porque entiendo lo que dices, las ideas y la razón y la verdad, de acuerdo, pero en términos mucho más mundanos, en el día a día, ¿cómo combatimos eso? ¿Cómo combatimos esta visión exclusivista? Pues hay que combatir la cancelación y la intolerancia, ¿no? Y hay que... La ilustración se hizo en las tabernas. Esto lo cuenta muy bien Jonathan Haidt en uno de sus libros. Habla de cómo las discusiones en las tabernas, ¿no?, eran lo que promovía el espíritu crítico y la crítica al poder y a la autoridad, en la época del poder absolutista y el poder clerical, ¿no? Y lo que permite una vida civilizada y una convivencia democrática es precisamente el pluralismo de opinión y que se mantenga el derecho a ofender y a ser ofendido. Eso es clave. Yo reclamo mi derecho a ofender y a ser ofendida. Que tú puedas decir algo que a mí me moleste profundamente, pero sin embargo yo tolerar e intentar rebatir tus argumentos con mis argumentos y con mi propia pedagogía, ¿no? ¿Y crees que debe haber límites o ninguno? Bueno, hay una cosa llamada el Código Penal que suele establecer unos límites claros. Hoy en día ya no es el Código Penal. Hoy lo que se hace es el linchamiento en las redes sociales, la censura, la cancelación. No se quieren aceptar opiniones que simplemente puedan ofender la sensibilidad de determinados colectivos, ¿no?
Y yo soy contraria a eso. Yo insisto, reclamo mi derecho a que me ofendan y yo con mis recursos, sean mi inteligencia, mis conocimientos, rebatir esas opiniones hasta el final. Eso es el debate democrático. Y intentar anular a sectores de la opinión pública simplemente lo que hace es efectivamente que encuentren otros cauces de expresión, ¿no? Yo siempre digo, el populismo de alguna manera también es la venganza que la realidad se cobra frente a la corrección política, ¿no? Censurar acaba generando movimientos de reacción en otros sitios. Ahora, habría quien piensa que en esta lucha de la democracia contra el terrorismo, por ejemplo, que mencionabas, en que se combate con una mano que es la mano, digamos, que tiene que obedecer leyes, principios, Estado de Derecho, una mano atada detrás de la espalda. Pero hay quien piensa, y yo me incluyo, que cuando el Estado liberal democrático limita las libertades, coarta la libertad de expresión, ya ganaron los terroristas. Creo que en el caso de la invasión rusa a Ucrania está pasando un poco lo mismo en Occidente. O sea, cuando las democracias liberales deciden que la censura de lo ruso en abstracto es la vía para combatir la invasión, el acto ilegal, pues ya ganó un poco el dictador. Entonces, ¿cómo evitar? Porque ese es el gran tema al final del día. ¿Cómo le hacemos? Y yo creo que es una reflexión muy importante para todos, en todos lados. O sea, ¿cómo le hacemos para garantizar que todo mundo tenga voz y que todo mundo con Z, no con otra letra al final, que todo mundo tenga derecho a expresar, a decir, a debatir, a que lo rebatan, a que lo aniquilen en el debate, pero no fuera del debate? ¿Qué queda? A ver, tenemos el foros como este. Foros como este, sin duda. Claro. Y exacto. Gente valiente, dispuesta a defender ideas, gente dispuesta a defender el derecho a tener ideas. Y eso es imprescindible en el mundo intelectual, cultural y también en el mundo político, ¿no? Yo sé que tenemos el tiempo muy limitado, entonces además de invitarles a todos a que lean este libro, a que reflexionen sobre lo que aquí se plasma, sobre la idea de la lucha constante por la diversidad de argumentos, yo sí quisiera pedirte, antes de que concluyamos, porque veo las gotas de arena del reloj, ¿qué le sugerirías a nuestro público que haga cuando salga de aquí? Cuando llegue a sus casas en la noche, el día de mañana, ¿qué pueden hacer para balancear un poquito esta desigualísima contienda entre los libertarios y los autoritarios? Leer, comprar libros aquí fuera, muchos libros. Tenemos una generación, en fin, yo soy muy partidaria de las redes sociales. Esto de denostar las redes sociales como el fruto, ¿no?, origen de nuestros males, me parece una bobada. Las redes sociales nos permiten, entre otras cosas, conocernos, comunicarnos, estar aquí, informarnos, ¿no? Pero quizás haya que pasar menos tiempo en TikTok y más en la lectura de libros, ¿no? Y volver al ensayo, a las ideas, volver a valorar la importancia de los basics, back to basics, ¿no? Los principios liberales, que son los que nos han permitido, de la democracia liberal, ¿no?, construir sistemas de convivencia en igualdad, en prosperidad, etcétera, ¿no? Y es una, en fin, reflexión muy elemental, muy sencilla, pero creo que sigue siendo válida. Y tal vez yo tomaría aquí una página de los últimos 2 días. A ver, Consuelo Sáizar, que es una gran provocadora de las ideas y de la inteligencia, me asignó presentar un libro de alguien que está en una posición ideológica lejana a la mía, pero dentro de este centro amplio e incluyente del que yo les hablaba. Yo me considero más socialdemócrata, tú, sospecho,
que no tanto. Pero ayer compartimos la mesa de la comida durante varias horas. Hoy compartimos una mesa con alguien que está posiblemente en un punto equidistante. Ahora estamos aquí. ¿Qué tanto no es también aconsejable y recomendable leer y buscar activamente a aquellos que piensan diferente que nosotros? No, claro, por supuesto. Aunque sea por simple curiosidad. Pero te voy a provocar. Es que yo creo que pensamos mucho más parecido de lo que tú crees. Es decir, yo creo que hay efectivamente un gran... O sea, los viejos ejes, la izquierda y la derecha tradicionales, han cambiado. Y hay un mundo iliberal y hay un mundo liberal, un mundo de democracia liberal, donde cabemos una gran mayoría. Hay socialdemócratas, hay liberales, hay conservadores, progresistas ilustrados, gente que no se ha deslizado por la pendiente de las más extremas políticas identitarias o las políticas disolventes de la democracia o la irracionalidad o la visceralidad o el nacionalismo o el separatismo, que son movimientos destructivos del orden democrático contemporáneo, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en ese mismo espacio y que por supuesto que tendremos diferencias, ¿no? Unos dirán hay que subir más los impuestos, otros bajar más los impuestos, uno tendrá una idea del Estado más grande, más pequeño, ¿no? Hay matices, pero realmente creo que en ese enorme espacio de la democracia liberal somos muchos, somos mayoría y lo importante es poner los 3 o 4 o 5 ideas que tenemos en común sobre la mesa y trabajar unidos para defenderlo. Y vuelvo a una reflexión previa. Ese suelo común empieza por la defensa del orden democrático, las instituciones, la libertad de expresión, el periodismo libre. Y cuando hay líderes políticos, sean los que sean, de la índole que sean, la procedencia que tengan, que empiezan a recortar esas libertades, atacar la democracia, reducir el espacio de libertad, jibarizar las instituciones, el Parlamento, la oposición, los medios de comunicación, atacar a periodistas, eso inmediatamente debería producir entre nosotros una unión, una comunión y una acción conjuntas. Y entonces esto es un poco un llamamiento también, no solamente una reflexión intelectual, que creo que es muy básica, pero es un llamamiento a la acción y a la reagrupación de todos los que, pensando distinto de algunas cosas, sí queremos vivir en países democráticos y con fuertes instituciones. Y yo quiero para México lo mismo que quiero para España. Y yo creo que ese es un gran cierre argumentativo. Consuelo, has convocado una gran feria y creo que deberíamos tener un pequeño intercambio con el público. Si alguien tiene preguntas, si alguien tiene comentarios, creo que nos quedan algunas ideas. En estricto orden de velocidad, la primera mano que se levantó tiene lentes y barba. Si nos dices tu nombre y tu pregunta, y les pediría brevedad en las preguntas, por favor. Claro que sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Cayetana, es un honor que nos acompañes esta tarde en esta feria. Mi nombre es Patricio y mi pregunta, encaminando un poco a esta inacción que hemos visto de parte de ciertos cuadros políticos de oposición, al menos en nuestro país, que tenemos un gobierno que les arroja una militarización express y nadie se escandaliza. Tenemos un gobierno que propicia los feminicidios, la violencia, el derramamiento de sangre, la propagación del crimen organizado y no escandaliza a nadie. Tenemos un gobierno que destruye la selva, destruye el medio ambiente, es contrario a todos los principios ecológicos que ha habido desde hace décadas y nadie se escandaliza. Entonces, ¿qué no están haciendo los cuadros políticos de oposición, ya sea, sobre todo aplicado el caso en México, pero no sé si en España o en Argentina, en Chile, últimamente que han surgido estos gobiernos populistas reaccionarios? ¿Qué no está haciendo ya sea los políticos de oposición o la misma ciudadanía, los empresarios? ¿Qué no se está haciendo para propiciar esta indignación y a partir de ahí un cambio? Gracias. Gracias. Vamos a sumar 2 o 3 preguntas para que después Cayetana pueda responderlas. Por favor, aquí, usted.
Igual, rogándoles brevemente las preguntas para que podamos contestar todas. Yo también soy optimista, igual que tú, pero mi optimismo nace de un pesimismo mejor informado. Citando a Oscar Wilde. Sin entrar en un choque con Europa, pero ya quisiera Europa tener las libertades que tenemos en México. El futuro que tenemos en México ya lo quisieran en otras partes. Y la radicalización que se menciona, pues la verdad yo no encuentro ni pies ni cabeza, dado los antecedentes que se viven en México y en Latinoamérica con las intervenciones que hemos tenido históricamente. Nada más, no regresó 1 millón a este país. No soy morenista, simple y sencillamente una pretensión socialdemócrata, pero muy diferente lo que está sucediendo en este país a lo que está viviendo Europa, sobre todo tomando en cuenta los vecinos de España, teniendo a Meloni como primer ministro, ultraderecha, admiradora de Mussolini, o la señora Le Pen, que está por tomar el poder próximamente. Gracias. Uno más aquí, por favor. Y después una última aquí al frente. Usted y después el señor al final. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariano Morán, soy abogado y la admiro mucho y le agradezco que haya venido aquí. Mi pregunta va más en el sentido de la poca experiencia que he tenido viendo algunos debates suyos. Tengo muy presente una vez que en España, creo que fue el PSOE, el que le hizo una campaña a usted en su contra. Mi pregunta es un poco más abstracta en el sentido de cómo usted ha sabido manejar y maniobrar esas campañas que buscan denostar a la persona, que buscan categorizarla y decir cómo esa persona tiene privilegios, cómo esa persona tiene cierto estatus, por lo tanto es una persona que no es, por así decirlo, apta políticamente para hablar. Obviamente no estoy de acuerdo con esa argumentación, pero quisiera preguntarle sobre cómo pudo usted manejar esa situación allá en España. Muchas gracias. La última pregunta aquí al frente, por favor. Gabriel, muchas gracias por tu tiempo. Dama Tana, de esas mujeres valientes, y afortunadamente ya está aperturando ya hay esa apertura hacia las mujeres aquí en nuestro país, pero mujeres como tú son admirables. Yo simplemente lo que quiero manifestar es lo siguiente. Se habla de manejar los caminos, los procesos de elección, los procesos de debate, las formas, las estructuras, los caminos, son formas que las llevan al diálogo. Sí, efectivamente somos seres humanos y pensamos distinto y diferente. Lo inicias, si no tenemos esa apertura andamos mal. Yo únicamente lo que quiero manifestarles y agradecerles a ti particularmente, dama, por estar por acá en este bonito país, el nuestro, que si no hay varios equipos de diferentes colores, pero si cada equipo no tiene la conciencia elemental el por qué están hechos y para qué están hechos, ahí comienza el tema mal. Si esos equipos están conformados de éticas distintas o que unos tienen mejores valores que otros, ahí andamos mal. A los políticos, al menos aquí en México, los años que llevo de vida, les falta ética, no son congruentes. Actualmente pelean los de un color con el otro, ha sido durante los años, sí. Pero si no parten del hecho de que los políticos están creados para trabajar para el beneficio de los gobernados, andamos mal.
porque ahí entran los intereses. Pero y si hubiera una pregunta, porque nos quedan 6 minutos y Gabriel, muchas gracias. quisiéramos escuchar la respuesta. Simplemente quería capitán. felicitarlos y decirles que si no parten con la conciencia de que para qué son creados, de servir a la ciudadanía, andamos mal. Porque va la frase que todos ya conocemos. Están para servir, no para servirse. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, Muy bien, pues tienes a ver si 4 consigo planteamientos. resumirlo todo pero un poco ya, rápido. Si no, no tendríamos respuestas si tenemos más preguntas. Muchas gracias por las preguntas y por el interés y los comentarios. Empezaré de atrás para adelante, ¿no? Muy rápidamente. A veces se cree que teniendo principios es más difícil pactar, ¿no? La gente que tiene muchos principios le cuesta pactar. Yo creo que es al revés. Yo creo que si tienes principios es más fácil pactar con otros, porque tú sabes y además expresas abiertamente, mantengo mis principios, pero estoy dispuesto a ceder, manteniendo mis principios, para llegar a un acuerdo. La gente que no tiene principios es un muy mal aliado, porque no se sabe por dónde mueven, ni dónde van ni dónde vienen. Si los tienes, es mucho más fácil llegar a un acuerdo, ¿no? Por lo cuanto, hay que tener, es verdad, un corpus ético, pero llegar a acuerdos con otro es posible desde eso. Segundo, gracias por el comentario de las mujeres. Yo creo que las mujeres, y aquí hay muchas, no tenemos que aceptar que nos victimicen y que nos convenzan de que hemos nacido víctimas y por tanto necesitamos tutela ajena. Así como no pueden hablar en nuestro nombre un hombre, tampoco debería tener derecho a hablar en nuestro nombre una mujer por el mero hecho de serlo. Esta idea de la colectivización y victimización de la mujer es algo contra lo que me rebelo. Yo me he reivindicado feminista de la escuela de Camille Paglia, que era amazónica. Ya decía, era la defensora de las amazonas, mujeres fuertes, mujeres valientes, mujeres que se valen por sí mismas y que no necesitan ni que el Estado ni que otras mujeres les vengan a decir cómo tienen que pensar, sentir y votar. Luego, tema de las etiquetas. Sí, eso es difícil. Yo soy un caso extremo, llevo una etiqueta en la frente, que me la han puesto y es fácil. Un determinado personaje con una determinada procedencia, etcétera. Bueno, eso forma parte de la, puerilización, infantilización de la política. Todo se simplifica, se pone en categorías y muchos periodistas aceptan y asumen esas categorías porque es más fácil. Para hacer sus crónicas, yo he sido periodista y sé cómo funciona, y entonces pues pones una etiqueta a alguien y consideras que a partir de esa etiqueta va a pensar, sentir, opinar de determinada manera, ¿no? Y hay que luchar contra las etiquetas porque reducen, jibarizan a las personas, y las personas somos complejas, y opinamos distintas cosas y tenemos, un abanico de opiniones y que no tienen que ver con estereotipos, ¿no? Con lo cual hay que luchar contra eso y no desesperar, ¿no? Respecto a que la izquierda ponga las etiquetas, sí, se arrogan la superioridad moral a la hora de repartir carnés de demócratas, pero yo también me rebelo frente a eso, ¿no? La izquierda no va a decir si yo soy moderada o radical, y si me llaman fascista, que es lo que suelen hacer, con cualquiera que opine distinto, pues uno ya se tiene que reír de eso y contestar, en fin, con buen humor. Luego, respecto a Europa, rápidamente, ¿no? Bueno, en Francia hay un líder político bastante racional, ilustrado, que se llama Macron. Le Pen no ha conseguido ganarle, ni tampoco Mélenchon, que son dos extremos, ¿no? Eran una pinza irracional y consiguió vencer, con mérito extraordinario, la racionalidad y una opción política realmente de centro, en el sentido no del centro de la nada, ni el punto medio entre dos cosas, sino el centro cívico, ciudadano, ilustrado, ¿no? Por eso también motivos para la esperanza. En Italia, ¿qué ha pasado? Es verdad, hemos pasado de un líder político adulto, uno de los únicos adultos que había en Europa en la política, que era Mario Draghi, a Meloni. Es un movimiento pendular, pero claro, el señor Draghi, el problema que teníamos es que nadie lo había votado. Lo habían puesto con el dedo y es verdad que los italianos tienen derecho a votar. La enseñanza es que tenemos que trabajar para construir alternativas en el mundo de la democracia liberal más comprometida, europeísta, porque cuando nos inhibimos pasa eso, que surgen opciones pendulares. Y luego, para mí lo crucial, ¿no? La pregunta inicial de Patricio, que decía que está haciendo mal la oposición, ¿no? Más que señalar lo que está haciendo mal la oposición, voy a darle la vuelta a la pregunta para no granjearme más enemigos y decir qué puede hacer mejor o qué puede hacer bien la oposición. Y cuando hablo de la oposición en México, en Chile, en Argentina y en España,
oposición de la que formo parte, ¿no? Y hay tres cosas, hay convicciones, reagrupación y liderazgo. Todo esto parece fácil de decir, pero es más difícil de hacer, ¿no? Pero convicciones significa eso de las ideas, dar la batalla cultural para nivelar el tablero. Siempre digo que el tablero político está en nuestros países así, el mundo más autoritario, o la izquierda y liberal, reaccionaria, lo que fuera, está en la parte alta, el mundo liberal, conservador, está en la parte baja del tablero. Entonces siempre estamos en una desventaja, ¿no? Jugando en desigualdad de condiciones, y hay que luchar para nivelar el tablero para que las ideas nuestras, las ideas de libertad, de liberalismo, etcétera, puedan disputarse en igualdad de condiciones, y eso requiere convicciones y coraje, ¿no? Segundo, reagrupación, reagruparse los espacios para construir alternativas a lo que hay que construir una alternativa a López Obrador, lo diré con toda claridad, una alternativa política clara al mundo que representa, o esa deriva autoritaria que representa López Obrador, y también en España Pedro Sánchez, y en Chile a Boric, y en Argentina el mundo de Kirchner, etcétera, y en Colombia a Petro, y eso requiere reagrupación, construcción de alternativa, y luego hace falta eso tan difícil, mágico, raro, que son liderazgos. Y eso no se fabrica en una pócima mágica, no se fabrica por manual, ni tampoco en una empresa de marketing. Eso se forja con carácter, con ideas y con talento y capacidad, y a veces surgen inesperadamente. No es eso de que el líder nació y brilla desde el primer momento. El caso de la Comunidad de Madrid en España es un ejemplo. Isabel Díaz Ayuso era alguien muy poco conocida, que no era un personaje, y de pronto llegó la pandemia y afloró un liderazgo político muy, muy vibrante y muy ilusionante para mucha gente, ¿no? Con lo cual, esas son las tres cosas, y voy a añadir la cuarta, ya que estoy en la capital económica e industrial de América Latina, y en un sitio donde hay tanta gente con tanta capacidad y potencia y recursos, ¿no? Que es que inviertan en democracia, pedirle a ese poder económico, a las élites económicas del país, que no se desentiendan de la política, que no crean que la economía va por un lado y la política va por otro. No es verdad. A la democracia hay que protegerla, hay que defenderla, y hay que invertir en democracia. Y eso significa que las élites económicas del país se impliquen activamente en la defensa de sus instituciones, en la búsqueda de alternativas e incluso en la forja de liderazgos. Y eso es casi un emplazamiento y una humilde petición también a quienes tienen tanto talento, que han sido capaces de crear riqueza en el mejor sentido de la palabra, riqueza para su país, que también contribuyan a la protección y defensa de la democracia. Muchísimas gracias, Cayetana, Consuelo. Muchas gracias a la FIL Monterrey, muchas gracias al TEC de Monterrey, muchas gracias a todos ustedes. Es una gran sesión. Nos vamos con muchas ideas, mucho que masticar, mucho que digerir, mucho que platicar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias. A nombre del Tecnológico de Monterrey, damos una valiosa despedida a nuestros invitados y a nuestros asistentes.